¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. Bienvenidos a esta exploración personalizada. Hoy vamos a meternos de lleno en un pasaje del Apocalipsis que es, especialmente intenso, muy visual. Nos vamos a centrar en dos figuras bastante enigmáticas, los dos testigos, y en toda la secuencia de eventos que viven, según Apocalipsis capítulo 11. Sí, y para entenderlo bien, nos basaremos en un comentario bastante detallado sobre este libro. Exacto. La idea es desgranar un poco qué dice esta fuente sobre el conflicto que tienen estos testigos, su final, que es bastante dramático, la verdad, y luego esa reivindicación tan sorprendente. Eso es. Y es clave situar esto en el tiempo. Según el texto, Apocalipsis 11.2, y como lo lee nuestra fuente, claro, esto pasa en un momento de mucha agitación global. Lo llama el tiempo de los gentiles. Ajá, son 42 meses en los que la ciudad santa, que normalmente se entiende que es Jerusalén en este tipo de profecías, pues es hollada, o sea, como pisoteada, dominada por otros poderes, ¿no? Poderes que no están con Dios, según esta visión. Vale, contexto pillado. Vamos a los protagonistas, los dos testigos. ¿Quiénes son? ¿O qué representan según el análisis que estamos siguiendo? Pues mira, el comentario los presenta como dos profetas, pero no unos profetas cualquiera, ¿eh? Tienen una autoridad y un poder, extraordinarios. Enviados directamente por Dios, como dice Apocalipsis 11.3. Y tienen un tiempo de misión muy concreto. 1260 días. 1260 días. ¿Y sobre quiénes son? Porque el texto no lo dice claro, ¿verdad? Siempre ha habido especulaciones. Claro, siempre las ha habido. He oído que sí, Moisés y Elías o Enoc. ¿Qué dice la fuente de esto? Pues sí, menciona esas opciones, lógicamente, son figuras potentes del Antiguo Testamento, ¿no? Asociadas a milagros, a destinos especiales. Elías, que no murió, que subió al cielo. Él y Moisés, que aparecieron con Jesús en la Transfiguración. Enoc, que también, fue traspuesto. Ya. Pero lo que recalca el comentario es que, más allá de ponerles nombre y apellidos, lo importante es lo que hacen, su función, su mensaje. Eso es lo relevante para entender el pasaje, insiste la fuente. Entendido. Y esa función viene con un poder. Vaya poder. Apocalipsis 11, 5 y 6 habla de fuego que le sale de la boca, capacidad de parar la lluvia, convertir agua en sangre, soltar plagas, cuantas veces quieran. Es una demostración de fuerza divina brutal. Desde luego. Y el comentario interpreta estos poderes no solo al pie de la letra, sino también como símbolos, ¿sabes? Representan la autoridad divina que tienen detrás. El fuego recuerda la protección de Dios a sus profetas. La sequía nos lleva a Elías. Las plagas y el agua en sangre, eso es Moisés puro, el Éxodo. Es como un resumen del poder profético del Antiguo Testamento, pero concentrado en ellos dos. Pero claro, tanto poder y un mensaje que se supone que es de Dios, no parece que siente muy bien. El versículo 10 dice que habían atormentado a los moradores de la tierra. Explica la fuente qué tipo de tormento es ese. ¿Físico? ¿Moral? Sí, el análisis de la fuente se inclina más a que es un tormento, moral y espiritual. No es tanto que estén todo el día lanzando plagas, aunque podrían, sino que su simple presencia, su predicación, esa llamada constante a arrepentirse, su denuncia de la maldad, todo eso confronta. Perturba mucho a una sociedad que en esta narración del Apocalipsis pues vive de espaldas a Dios o en rebeldía. Ah, vale. Es el tormento de la conciencia, ¿no? De que te digan verdades incómodas. Exacto. Una verdad que no quieres oír. Por eso, aunque vengan de parte de Dios, los van como enemigos. La fuente lo dice claro. Son profetas perseguidos. La hostilidad es parte de su misión en ese ambiente. Comprendido. Entonces, están ahí con su ministerio poderoso, pero que causa rechazo, durante esos 1260 días. Pero el texto dice que cuando hayan acabado su testimonio, ahí cambia todo. ¿Qué pasa entonces? Pues ahí es donde entra el gran antagonista de esta parte de la historia. La bestia que sube del abismo. Apocalipsis 11:7. Justo cuando los testigos terminan el tiempo que tenían asignado, a esta bestia se le permite actuar contra ellos. ¿Y qué hace la bestia? El texto es bastante gráfico. Sí, Apocalipsis 11:7 no se anda con rodeos. La bestia hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Es el punto álgido de toda la oposición que han sufrido. Aquí la fuente que seguimos apunta a algo interesante desde la teología. A ver, basándose en el texto y otros paralelos bíblicos, señala que la protección de Dios sobre los testigos era total, pero hasta que acabaran su misión. No podían tocarles ni un pelo antes de tiempo. Es la idea de la hora señalada, ¿sabes? Algo que también se dice de Jesús, que no lo podían prender porque aún no había llegado a su hora. Sí, la humillación sigue después de muertos. Apocalipsis 11, 8 y 9 describe una escena bastante macabra y muy pública. Sus cadáveres no se entierran, quedan ahí tirados, expuestos, en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Esa identificación de la ciudad es tremenda.
Sodoma por la inmoralidad, Egipto por la opresión y el lugar de la crucifixión por el rechazo a Jesús. ¿Cómo interpreta la fuente estos nombres simbólicos? Pues la fuente entiende que no se refiere a Sodoma o a Egipto literalmente, claro, sino que son como etiquetas que describen el alma, digamos, el carácter espiritual de ese sitio, que probablemente sea Jerusalén por el contexto de ciudad santa y la crucifixión. Tiene sentido. Rechaza a los enviados de Dios igual que lo hicieron, según la Biblia, Sodoma y Egipto, e igual que se hizo con Jesús. Así que dejar los cuerpos ahí, en medio de esa plaza simbólica, es el mayor desprecio posible. Y quedan expuestos un tiempo concreto, 3 días y medio. Y dice que gente de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres y no permitirán que sean sepultados. ¿Por qué esa prohibición de enterrarlos? ¿Qué dice la fuente? Lo ve como un acto deliberado de deshonra total. En aquella cultura, y en muchas, negar sepultura era de las peores cosas que podías hacerle a un enemigo caído. Era como decir, estás derrotado del todo, ni siquiera mereces descanso. Claro. Y que participe gente de todas las naciones, que lo vean y lo permitan, pues subraya que el rechazo a los testigos y a su mensaje es global, según lo ve el comentario. Y aquí llegamos a uno de los puntos que más impactan de todo esto. La reacción del mundo. No es solo mirar o prohibir el entierro, es algo más fuerte. Sí, aquí es donde la cosa se pone muy oscura. Apocalipsis 11.10 describe una reacción que la fuente llama literalmente celebración inhumana. Dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Regalos. O sea que la muerte de los profetas se convierte en una fiesta, una celebración a nivel mundial, como si fuera Navidad, pero por la muerte de alguien. Es difícil de asimilar. La fuente reflexiona sobre por qué esta reacción tan bestia. Sí, le da vueltas a lo del tormento. Argumenta que esa celebración tan exagerada es proporcional a lo incómodos que resultaban los testigos. Si su mensaje era una llamada constante a la verdad, a la justicia, a cambiar de vida, en un mundo que no quería oírlo, pues claro, que los silencien se vive como una liberación. Claro, un alivio. Exacto, y la fiesta y los regalos serían la forma de expresar ese alivio colectivo. Nos hemos librado de esa voz pesada, de esa conciencia que nos molestaba. Es una muestra, según esta lectura, de hasta qué punto se puede llegar a odiar un mensaje divino si choca con lo que uno quiere hacer. El comentario incluso lo trae a nuestros días, ¿no? Habla de la tecnología. Sí, hace una reflexión curiosa, aunque claro, es especulativa. Dice que con la tecnología de hoy, menciona la tele, pero hoy diríamos internet, redes sociales, sería perfectamente posible que todo el planeta viera los cuerpos casi en directo. Ya, y que participaran de la celebración. Eso es. Y no solo verlos, sino unirse a esa alegría macabra colectivamente. La fuente hasta se imagina titulares de noticias celebrando la muerte como el fin de las restricciones morales. Es una forma de decir que esa escala global que describe Apocalipsis ya no nos parece tan de ciencia ficción. Una visión que da escalofríos, la verdad. Pensar en esa reacción humana. Pero la historia, tal como la cuenta Apocalipsis y la analiza nuestra fuente, no acaba con esa fiesta terrible. Aquí es donde todo da un giro de 180 grados. Exactamente. Pasan los 3 días y medio de exposición, de fiesta mundial, y ocurre lo que nadie esperaba. Apocalipsis 11:11 lo cuenta así. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies. Resurrección, ahí mismo, en la plaza, a la vista de todos. ¿Y cuál es el efecto inmediato? ¿Qué dice el texto y qué analiza la fuente? El efecto es instantáneo. Terror. El mismo versículo 11 acaba diciendo, y cayó gran temor sobre los que los vieron. La fuente lo describe como un shock total. Imagínate la escena. La fiesta se acaba de golpe. Se cambia por pánico, por confusión, por un miedo que paraliza. Los que se sentían victoriosos ahora ven una demostración brutal del poder del Dios de esos testigos. Es la vindicación divina en directo. Madre mía, el cambio de ambiente. Y supongo que el comentario también insiste en que esto se ve globalmente, ¿no? Sí. La fuente argumenta que si la tecnología sirvió para ver la muerte y celebrarla, también sirve para ver la resurrección. Y eso multiplica el impacto, el terror a nivel mundial. Es como la respuesta divina pública a la celebración humana. Ya no hay duda de quién manda, según esta interpretación. Y la cosa no queda ahí. La vindicación no es solo que resuciten. Hay un acto final para ellos. Correcto. Una vez que están de pie, Apocalipsis 11:12 describe cómo se van. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Una ascensión, pública también. No es que desaparezcan sin más. Les llaman desde el cielo y suben, delante de los mismos que se reían de sus cadáveres. ¿Qué importancia le da a la fuente a que sea tan visible delante de los enemigos? La fuente dice que es clave. No es un premio en privado, no. Es la demostración final, pública, de que Dios los aprueba y de su poder. Es el culmen de la vindicación. Sus enemigos, esos amoradores de la tierra, que estaban de fiesta, ahora tienen que ver cómo los exaltan. Según el comentario, esto sella la autoridad de los testigos y el juicio contra los que los rechazaron.
Y parece que ese juicio se nota enseguida en la tierra. Justo después de que suban, según Apocalipsis 11:13, en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. O sea, una catástrofe justo después de la ascensión. Un terremoto, destrucción, muertes. Y los que sobreviven, el texto dice algo curioso. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. ¿Significa que cambian de opinión, que se arrepienten de verdad? Aquí la fuente que manejamos es prudente. Señala que eso de dar gloria a Dios en ese momento, muertos de miedo por el terremoto y por todo lo que han visto, pues no tiene por qué ser una conversión real, un arrepentimiento que salve. Ah, vale. Puede ser simplemente reconocer a la fuerza quien tiene el poder, ¿sabes? Admitir quién manda de verdad ante la catástrofe, pero sin que el corazón cambie. Es más la gloria que le das al rey porque te da pánico, no la del hijo que vuelve a casa arrepentido. Interesante el matiz. Y antes comentaste que la fuente mete esta resurrección en un esquema más grande. Sí, muy brevemente. Dentro de su visión general de los eventos finales, el comentario habla de varias fases o momentos de resurrección en la historia bíblica y futura. Y esta resurrección y ascensión de los 2 testigos la sitúa como la 4ª fase, de un total de 6 que identifica, basándose en cómo interpreta distintos pasajes. Para la fuente, esto le da un sitio concreto e importante en todo el plan de Dios que está describiendo. De acuerdo. Pues vamos a recapitular un poco esta secuencia tan intensa que hemos visto a través de la lectura de nuestra fuente. Empezamos con el ministerio de los 2 testigos. Profetas con poderes bestiales, un mensaje que choca y una misión divina de 1260 días en un ambiente hostil. Luego, el choque frontal, que es un punto clave. Cuando acaban su tiempo, entra en juego la oposición directa de la bestia que sube del abismo. Les hace la guerra, los vence y los mata. El asesinato de los testigos. Después del asesinato, esa reacción mundial tan perturbadora. Los cuerpos expuestos, sin entierro, 3 días y medio. Y la alegría de los pueblos, la fiesta global con regalos porque su predicación les atormentaba. Pero entonces el giro radical con la resurrección de los 2 testigos. El espíritu de vida de Dios entra en ellos, se levantan a la vista de todos y el miedo se apodera de la gente. Empieza la vindicación. Que culmina con esa llamada al cielo, una voz que les dice «subid acá» y ascienden en una nube mientras sus enemigos lo ven todo. La reivindicación total y pública, la ascensión. Y como consecuencia inmediata en la tierra, el gran terremoto, la destrucción, las muertes y ese reconocimiento forzado, lleno de terror, del poder de Dios por parte de los que quedan vivos, aunque quizás no sea un arrepentimiento de corazón, según la fuente. Entonces, ¿cuál es la idea principal que saca nuestra fuente de todo este relato apocalíptico? ¿Qué mensaje clave nos deja este análisis tan detallado? Pues el comentario lo ve como una ilustración muy potente de varias ideas centrales de su teología. Primero, la soberanía total de Dios. Controla los tiempos, protege a los suyos hasta que cumplen su misión. Segundo, la realidad de esa lucha espiritual entre Dios y las fuerzas que se le oponen. Tercero, que el juicio de Dios sobre la maldad y la rebeldía es inevitable. Y sobre todo, muy destacado, la vindicación final, la recompensa gloriosa a la fidelidad. Ajá. Incluso si pasas por persecución, muerte, humillación pública, el mensaje es que ser fiel a Dios al final será honrado y exaltado de una forma espectacular. Una historia potente, sí señor. Sobre aguantar, sobre la oposición y sobre el triunfo final, dentro de este marco de interpretación claro. Y nos deja una pregunta para darle una vuelta, ¿no? El análisis insiste en que el mensaje de los testigos, que se presenta como verdad de Dios, la gente lo vivió como un tormento, hasta el punto de celebrar que los callaran. Sí, eso da que pensar. Sobre todo cuando es incómoda, cuando nos desafía. ¿Qué nos dice esta historia sobre cómo reaccionamos los humanos ante esas verdades que nos confrontan? Incluso si vienen, supuestamente, de Dios. Nos plantea cómo nos relacionamos nosotros con esas verdades, grandes o pequeñas, que a lo mejor preferiríamos no oír o que nos atormentan a nuestra manera. Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.